Buenas noches. Bienvenidos al primer webinar organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional. Quien les saluda es Francesca Navia Miranda. Soy directora del CAR Ancagua. Y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con dos brillantes abogadas, especialistas en contrataciones con el Estado, quienes van a abordar qué acciones podemos tomar los que estamos en calidad de contratistas o los que estamos en calidad de representantes de instituciones públicas frente al estado de emergencia en razón a que existe deudas pendientes, pagos pendientes que estaban tramitándose y es que a la fecha no se han podido ejecutar. Este webinar consiste en la participación de una de nuestras especialistas que va a representar a los intereses del Estado, quien va a orientar debido a qué medidas, a qué acciones podrían tomar y qué situaciones sí se pueden tramitar dentro de este estado de emergencia. Por otro lado, vamos a contar con la participación de otra especialista que va a estar encargada de poder orientar, en este caso, a los contratistas respecto de las mismas problemáticas que se esté dando. Vamos a dar, en este caso, el paso para que nos pueda explicar sobre estas posiciones a la doctora Milagros Merino, quien es abogada de profesión con 17 años de experiencia en temas de contrataciones con el Estado. Ella ha laborado en entidades como Consucode, OCE, el Gobierno Regional de Piura, SUNAT, el Electronorte y en diferentes áreas de procedimientos de selección. Ella también ha ejercido la docencia en la Universidad Privada San Martín de Porres y actualmente la doctora Milagros se dedica a asesorar de manera externa en instituciones públicas y a su vez ella es capacitadora certificada del OCE. Doctora Milagros, ¿puedo escucharla? ¿Aló? Doctora Milagros. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, Francesca, por la invitación, ¿no? Y a la entidad que representas. Bien, con respecto a lo que tenemos actualmente, ¿no? Frente a lo que es esta pandemia que se vino y todo lo que se vino presentando. Tenemos que mediante Decreto Supremo 044-2020 se declara el estado de emergencia nacional, ¿no? Por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 por 15 días calendarios, ¿no? Entramos a una cuarentena. A partir de allí, como es de conocimiento público, empiezan a salir diferentes normativas, ¿no? Y dentro de esto también sale una resolución directoral, la 01-2020, en donde se da el tema de la suspensión de plazo, ¿no? De manera precisa, señala de que se suspenden los plazos de procedimientos de selección convocados antes del 16 de marzo. ¿Qué implicaba eso? Que todos aquellos procesos de selección que efectivamente estuvieran en camino, que estuvieran, digamos, en proceso, ¿no? del desarrollo de las diferentes etapas, se suspendía. El OCE, a través de diferentes comunicados, también ha establecido que con la finalidad de facilitar a las entidades esas postergaciones, iban a venir laborando, ¿no? El área o la plataforma de SEACE. También se suspenden los plazos para lo que corresponde al perfeccionamiento de contratos, según el texto, de acuerdo a lo establecido, ¿no? Los plazos establecidos en el texto único ordenado, ¿no? De la ley y su reglamento de contrataciones, con excepción de aquellos relacionados, ¿no? Con la obligación propia de lo que correspondía a facilitar el tema de aquellos bienes, servicios que pudieran conllevar para la estrategia, ¿no? De esta pandemia. Y la tramitación de procedimientos, también se suspende la tramitación de procedimientos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Así tenemos un tema de que también se comunicó sobre la ejecución de los contratos. Entonces, en esta declaratoria de estado de emergencia, ¿no? El OCE hace una precisión bastante interesante, ¿no? Que justamente indica
que se constituye, ¿no? El estado de emergencia constituye una situación de fuerza mayor, ¿no? Que puede afectar vínculos contractuales celebrados al amparo de la normativa de contrataciones con el Estado, ¿no? Tanto para el contratista como para la entidad. De alguna manera, esto considero que es algo importante en la medida que me va a respaldar como entidad propiamente a futuro, digamos, de temas de auditorías y en el tema de interpretaciones de lo que considera fuerza mayor, ya me da un respaldo en sí, ¿no? Y me está indicando de que efectivamente esto constituye una fuerza mayor, ¿no? Y también implica y hace referencia acerca de las ampliaciones de plazo, ¿no? Para efectos de que se den el tema de las ampliaciones, ¿no? Dentro del marco de la ley de contrataciones, en el plazo que corresponde, y el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de una indemnización en lo que pudiera ser. Entonces, en este sentido, en lo que son los contratos propiamente de ejecución, a ver, tenemos que hay plazos que van a verse suspendidos y hay otros en donde el contratista deberá solicitar la ampliación. Considero que en cada uno de los contratos la entidad debe evaluar de manera particular cada naturaleza, ¿no? Del contrato, el objeto de contrato y todo lo que conlleve ello para implicar ver en qué medida ese contrato pudiera ser ya sea una suspensión o que conlleven, digamos, posteriormente, una vez de finalizado el hecho, el tema de la ampliación de plazo. Ahora, considero importante también de que deberá este análisis ser bastante objetivo y bastante imparcial a fin de no verse perjudicado tanto la entidad como el contratista, ¿no? Y por un tema de gestión llegar, digamos, a un buen camino propiamente. Creo que para ninguna de las partes, ya sea la entidad o el contratista, dada la coyuntura, conviene, por así decirlo, irse a controversias que pudieran derivar a un tema de arbitraje. Creo que va a primar bastante el tema de la gestión, ¿no? La gestión que pudiera hacer la entidad, lógicamente con el respaldo correspondiente del informe técnico, el informe legal, evaluando de manera objetiva, ¿no? Qué procesos o qué contratos en ejecución pudieran llevar para adelante, ¿no? Seguir adelante con estos. Entonces, en esa medida, el primer paso que la entidad debería evaluar es eso, ¿no? Los contratos que están en ejecución, cuál de ellos correspondería a un tema de suspensión y cuál otros correspondería posteriormente a un tema de ampliación de plazo. Evaluando todo de manera a detalle, cada uno. No podemos generalizar todos los contratos, dada la naturaleza propiamente, ¿no? que conlleven a ello. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, no olvidemos que a ver, el tema de la suspensión, también el comunicado me dice que incluso pudiera ser de aquellos, ¿no? De aquellos procesos convocados con anterioridad al 14 de diciembre. También, ojo con respecto a lo que corresponde a los procesos, a los procedimientos de selección en curso, han indicado, ¿no? El tema de la postergación, la suspensión propiamente de los plazos, ¿no? Para efectos de la continuación, pero en el caso de la subasta inversa, ¿no? Sí, en particular han indicado si los lances ya se habían hecho, ¿no? Ya se habían dado estos lances y se logra acreditar que todos habían participado, esto será válido. Caso contrario, manifiesta que la entidad deberá declarar nulo, ¿no? Estos procedimientos. No sé cómo estoy de tiempo. Francesca. Hola. Milagritos, estás dentro de tu tiempo. Tranquila. Allá. Todo bien. Perfecto. Bien, entonces, en esa medida, siendo los procesos o los contratos, ya sea bienes, servicios, en el caso de obras sí hay una particularidad muy a detalle. Recordemos que cuando se da este decreto, ¿no? Cuando se declara el estado de emergencia, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Que un domingo
¿no? Sale el presidente hablando y al día siguiente las entidades, ¿no? En cumplimiento de ellos, muchos de ellos no dejaron ingresar a los trabajadores, ¿no? Entonces, básicamente ingresaban en algunas entidades aquellos trabajadores para efectos de hacer las postergaciones, ¿no? Las postergaciones de los procesos de selección, ¿no? Pero de ahí ha venido funcionando, ojo que el tema de las mesas de partes virtuales, muchas de las entidades, si bien es cierto, han recibido correos, ¿no? Acerca de la preocupación del contratista o comunicaciones diversas, ¿no? Con respecto a sus contratos en sí. Sin embargo, no ha habido mientras que no haya habido un tema de habilitación de mesa de partes y también, ojo, considerando qué tipo de documentación correspondía, entonces la entidad va a tener que evaluar, en todo caso, haber ido evaluando, ¿no? Cuál hubiera sido el proceder con respecto propiamente a cada contrato, ¿no? Con uno de ellos y como indicaba anteriormente, de acuerdo a ello, la comunicación con el contratista, ¿no? Para efectos de que pueda seguirse. Ahora, hay contratos también que se han dejado, digamos, al haberse declarado de un día para otro, ¿no? Esta suspensión, ¿no? Haber salido y no haber permitido, por ejemplo, de repente, no sé, un tema de seguridad y todo lo correspondiente, es por ello el tema de la importancia de evaluar cada uno la naturaleza, las particularidades, las circunstancias que se han dado y qué cosa es lo que acredita. Para efectos de un tema de auditoría siempre es importante, en el caso de entidades, trabajar con informes y trabajar lógicamente con documentos, fotos, medios probatorios que acrediten o que respalden ese informe que se tiene, ¿no? Que va a responder a un tema de una decisión y consecuentemente también a un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, en la medida, mi recomendación sería eso, que se evalúen cada contrato que se tiene en ejecución, ¿no? El estado de ese contrato para ver, digamos, si el contratista ya estaba para efectos de un pago, ya había presentado su valorización y si estaba nomás para ese tema de pago, habrán contratos de repente que iban a iniciar, ¿no? La ejecución del contrato y por la naturaleza del mismo no ha podido iniciar, entonces habrá que evaluarse, ¿no? Si corresponde, si lo más recomendable para ambas partes sería un tema de suspensión, evaluando lógicamente el tema de qué circunstancias, ¿no? Son las que han conllevado o que conllevarían a ello, ¿no? Si existe o no existe por parte del contratista un gasto, ¿no? Digamos así, o que sí le haya generado digamos, un tema de reconocimientos que podría ser el trabajo también un tema de ampliación de plazo, ¿no? Todo esto en un tema de equidad, de proporcionalidad propiamente a lo que se pudiera dar. Es lo que, ¿no? Lo que podría en todo caso indicarles del momento, de repente ya con alguna pregunta ya desarrollaremos el tema a mayor precisión. Muchas gracias, Milagros, por tus aportes. Vamos a revisar si nos han escrito alguna pregunta referida al tema que tú has abordado. Y de lo contrario, Cita, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo están? Buenas noches, los escucho. ¿Cómo están? Bueno, en todo caso, no habiendo preguntas por parte de los participantes para la doctora Milagros, voy a otorgarte el uso de la palabra, Cita, para que puedas abordar el tema de qué acciones podrían en esta postura los contratistas poder afrontar el estado de emergencia y poder quizás asegurar su pago pendiente o los pagos que estén en plena ejecución. Voy a hacer la presentación de la doctora Cita Aguilera Becerril. Ella es socia del estudio Echecopar, asociada al estudio, asociada al estudio Baker McKenzie International. La doctora ha sido coordinadora técnica de Contraloría General de la República. También la doctora se ha desempeñado como asesora de presidencia y especialista de la gerencia técnico-normativa del OCE.
y abogada del Tribunal de Contrataciones también del OCE. Con ustedes, la doctora Cita Aguilera va a tener el uso de la palabra. Adelante, doctora. Gracias, Francesca. A ver, veo que están en línea Edison, Rolando y Jorge. Y bueno, Romanok. No sé si ustedes son proveedores de obras o son proveedores de bienes y servicios, porque creo que es importante de cara a algunos apuntes que les voy a dar, saber si más o menos van por el lado de obras o van más por el lado de servicios. De repente pueden en el chat escribir cuál es su rubro para enfocar más en a lo que más se dedican. Servicios. Bien, ya Milagros había más o menos adelantado en qué contexto estamos, ¿no? En términos normativos en la situación de emergencia. Ha hecho un análisis bastante importante de cuáles son las normas y cómo han impactado en la ejecución de los contratos. Sabemos que desde el 16 de marzo estamos en aislamiento social, hay restricciones para el tránsito, para las reuniones. Como saben, los aeropuertos y los puertos están cerrados, y eso inevitablemente ha impactado en algunos contratos. Hay algunos contratos, por ejemplo los de consultoría, servicios de consultoría, que se pueden hacer remotamente, que probablemente no se han ejecutado. Bien, hay personas de obras también, perfecto. Y sin embargo, en su gran mayoría, hay contratos que sí se han visto afectados en su ejecución por estas medidas de restricción. Como ya comentó Milagros, estas medidas de restricción han sido calificadas como una fuerza mayor, más allá de que lo haya dicho el OCE en su comunicado. Evidentemente esta situación reúne todas las características de imprevisibilidad, irresistibilidad, y es pues un evento extraordinario. Ante una situación de fuerza mayor que impide que el contratista ejecute sus prestaciones, o en el caso de obras, como ha ocurrido, impida la ejecución de la obra, generando una paralización, es decir, no se puede ejecutar ningún frente de obra, en los casos de algunas obras. Ahí la normativa nos otorga dos herramientas: la suspensión del plazo de ejecución contractual, que significa interrumpir el plazo, y para eso tiene que haber acuerdo de partes dentro de la ejecución de un contrato. Si se desea suspender el plazo de ejecución contractual para que éste no continúe corriendo, hay que pactar con el contratista y la entidad del Estado. Tiene que haber un pacto de suspensión, de otra manera la entidad no lo puede imponer unilateralmente, o simplemente el contratista está paralizado o está imposibilitado de ejecutar sus servicios y va a esperar que culmine esta situación que le impide ejecutar sus prestaciones, y en su momento presentará su respectiva solicitud de ampliación de plazo. ¿Son distintos? Son figuras distintas. La suspensión requiere de un pacto, como ya dije, entre el contratista y la entidad, y la ampliación de plazo es reconocida como el derecho que tiene el contratista de pedirle a la entidad que le amplíe el plazo. El plazo de ejecución sigue corriendo, en el tema de ampliación sigue corriendo. Como el contratista no puede ejecutar nada en ese plazo que está corriendo, presenta su solicitud para que le extiendan el plazo. Ahora, de cara al contratista, y ahora voy a ir un poquito creo que al final vamos con las preguntas que están escribiendo, adelantando, eso es muy bueno. De cara al contratista, si se pacta la suspensión, en el acuerdo de suspensión se tendrá que poner cuáles son esos conceptos que la entidad le debe pagar al contratista, porque el contratista no puede evitarlos, ¿no? A pesar de que va a hacer la desmovilización, y obviamente le van a pagar los gastos de movilización, van a haber algunos conceptos que van a tener que ser necesarios para justamente hacer viable este acuerdo de suspensión. En el caso de ampliación de plazo, cuando se presente la solicitud de ampliación, el contratista tendrá que acreditar documentalmente cuáles son los gastos generales en los que incurrió en el periodo de ampliación. Bajo la nueva norma se reconocen los gastos generales, pero también los costos directos que pudieran haberse incurrido en el periodo de atraso o paralización, siempre que documentalmente estén acreditados.
Surge, por ejemplo, una pregunta, que es un poco lo que están anunciando, ¿no? ¿Qué pasa si el contratista, ya sea de servicios o de obra, tenía facturas presentadas, valorizaciones presentadas ya? ¿La entidad debe pagarlas o la entidad puede no pagarlas? Si es que estamos en un pacto de suspensión, yo lo que le sugiero a los contratistas es que en el acuerdo de suspensión señalen expresamente que si bien se suspenden temporalmente las obligaciones de ambas partes, porque ese es el efecto de la suspensión, las organizaciones que están pendientes de pago sí se tienen que pagar. Es la única manera que el contratista puedas, entre comillas, protegerte de que en este periodo de paralización, de suspensión, perdón, tu pago no se quede congelado. No hay disposiciones, y eso es importante que lo tengan presente, que habiliten a la entidad a congelar los pagos. En realidad, la entidad tiene que, aquellas facturas que ya recibió, aquellas valorizaciones que ya aprobó, debe proceder con los pagos correspondientes. Y aquí yo les menciono que se emitió el decreto de urgencia 029 de 2020, eso se emitió, me parece, a principios de abril, si mal no recuerdo. El artículo 28 de ese decreto de urgencia 029 decía que quedaban suspendidos los procedimientos administrativos y los procedimientos de cualquier índole. Así decía. En realidad, todos sabemos que son procedimientos administrativos, entonces, en ninguna parte de la norma se dice cuáles son los procedimientos de cualquier índole. La interpretación que tenemos algunos es que son los procedimientos internos de la entidad. Si la entidad tenía, por ejemplo, procedimientos de organización interna para tomar decisiones relativas a ascensos, a destaques de personal, cualquier procedimiento de orden interno de la entidad para que la entidad pueda funcionar, yo entiendo que a esos procedimientos se refiere la norma, este decreto de urgencia 029-2020, cuando alude a procedimientos de cualquier índole. En lo particular, y así con varios profesionales que hemos conversado sobre estos temas vinculados a la contratación pública, no consideramos que este decreto de urgencia, cuando alude al término procedimientos de cualquier índole, esté dando autorización a las entidades para unilateralmente interrumpir los pagos que se estaban tramitando en favor del contratista. Yo creo que el contratista puede insistir con los pagos. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que si la entidad no te paga, y lamentablemente tenemos que ser realistas, si la entidad no te paga, el derecho que la norma atribuye es el cobro de intereses, ¿verdad? Los intereses legales. Pero en este caso la entidad puede decir, oye, pero ¿por qué me vas a pretender que te pague intereses si yo no te he pagado, no porque yo no quiera pagarte, sino porque la situación de fuerza mayor me lo ha impedido? Si la entidad alega fuerza mayor, tendría que acreditar, o sea, no es automático, tendría que acreditar de qué manera estas medidas de aislamiento social le han impedido hacer pagos. Hay entidades que tienen todos los mecanismos para poder hacer sus procesos vía remota, por computadora. Hay otras entidades que no. Tan es así que hay muchas entidades, municipios, unidades ejecutoras de distintos ministerios que están haciendo compras y están pagando por esas compras en el marco de la emergencia. Entonces, no se trata acá simplemente de que las entidades digan, ah, mira, no te pago porque hay un aislamiento social. No, la entidad tendría que probarte que efectivamente la situación de aislamiento social le ha impedido poder pagar. Si la entidad te prueba eso, obviamente no vas a tener derecho a intereses, porque los intereses solamente caben cuando hay una demora injustificada. Otra cosa que les quería comentar está asociada con, bueno, ya dije, ¿no? Los pagos, porque creo que eso era parte de lo que se quería comentar. Los pagos deben ser efectuados por las entidades. En lo particular, no hay ninguna norma que haya habilitado a la entidad a suspender estos pagos en el marco de ejecución de los contratos. La suspensión de un contrato para suspender o interrumpir el cómputo de los plazos se tiene que pactar. Por aquí veo que me preguntan, ¿debería ser una adenda? No hay un término
lo que importa es que hay un papel firmado por las dos partes, eso es un acuerdo. Si quieren ponerle título de adenda, si quieren ponerle título de acta, da lo mismo. Lo importante es que el documento donde se escribe deje constancia de que ambas partes se han puesto de acuerdo para suspender el plazo de ejecución del contrato. Este documento se subirá al sistema. En realidad eso es una cuestión operativa de SEACE. Yo no manejo mucho si es que el SEACE tiene la función, sí sé que permite subir estos temas de aprobación de adicionales, no sé si permitirá subir otro tipo de actas, ahí sí, disculpen, pero no manejo yo la parte operativa de SEACE. En lo que respecta a, por ejemplo, personal clave, ¿no? No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a varios clientes míos sí les ha ocurrido que como están parados desde el 16 de marzo sin poder ejecutar trabajos, han tenido que prescindir de su personal, porque les era muy, muy costoso. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, porque si prescindimos, o sea, terminamos el vínculo, despedimos, o lo mandamos, rompemos el vínculo con el personal, tengan en cuenta que el personal clave no se puede reemplazar por cualquier persona. El reemplazo se tiene que hacer por una persona que cumpla con las mismas calificaciones, con la misma experiencia, con la experiencia que fue objeto de calificación en el proceso de selección, ¿no? Si le pidieron que tuviera título de ingeniero civil, pues tendrás que traer a alguien con título de ingeniero civil. Entonces tengan cuidado allí, porque podría darse el caso que algunas empresas hayan tenido que, por una razón económica, prescindir del personal. Si parte de ese personal que se ha prescindido es personal clave, ofertado dentro del proceso de selección, ese personal va a tener que ser reemplazado por otro que cumpla las características. Cuando me preguntan si el acuerdo se entenderá formalizado con la sola aceptación expresa del contratista a la propuesta de la entidad, me imagino que la pregunta se relaciona con el acuerdo de suspensión. A eso, supongo que si se refiere a eso, no, tiene que haber un acuerdo de suspensión. No necesariamente el acuerdo tiene que plasmarse en una sola carta, pero sí tendría que haber de ida y de vuelta el reporte de bajo qué condiciones se pacta la suspensión, y de vuelta el documento de la otra parte que diga, ok, acepto. Yo lo que les recomiendo, si es que las medidas de aislamiento social lo permiten, es que firmen en un solo documento. Ahora hay posibilidad de hacer firmas digitales y demás, pero si no es posible que en un solo documento conste el acuerdo de las dos partes, pues como todo contrato, acuérdense que el contrato es acuerdo de partes, basta que una parte te mande el documento donde te diga, mira, te propongo suspender el plazo de ejecución del contrato, bajo estas condiciones, por este tiempo, porque obviamente la suspensión no puede ser indefinida, hay que buscar como contratistas saber por cuánto tiempo, sin perjuicio de que se ponga que se puede prorrogar de común acuerdo también. Y la entidad te mandará ese documento, o el contratista se lo mandará a la entidad, da lo mismo quien genere la intención de suspender, y la otra parte podrá responder. La suspensión normativamente no tiene un plazo específico. El plazo de suspensión va a depender del tiempo que las partes están calculando es necesario, porque la situación de emergencia se va a prolongar. Ojo, no vinculemos el tiempo de las medidas de aislamiento, de la cuarentena, como le llamamos, que se supone que termina este 26, necesariamente con la posibilidad de volver a trabajar normal. Una cosa es que la cuarentena termine el 26, se supone, pero los efectos podrían continuar. O sea, no necesariamente a partir del 27 de abril todas las actividades económicas productivas van a retomar su curso de manera como era antes. Entonces, ¿cuánto tiempo puedo pactar la suspensión? Las partes lo deciden. Sin perjuicio de eso, siempre ponga la posibilidad de prorrogar ese plazo de manera automática, bastando con la comunicación y la aceptación de una parte a la otra. ¿Cuál sería la oportunidad para pactar la suspensión? Al inicio o al término de declaratoria de emergencia. A ver, la suspensión, y aquí me explico un poquito más, la suspensión lo que presupone es que yo tengo un contrato cuyo plazo está corriendo, y ese plazo está corriendo a pesar de que ninguna de las partes puede hacer nada, ¿no? No podemos ejecutar prestaciones. Entonces el acuerdo tiene por efecto, se hace ahora, para que ese plazo no siga corriendo, para congelar el plazo.
Entonces, no se hace después que terminó la situación de emergencia, se hace mientras está sucediendo la imposibilidad de trabajar, la imposibilidad de brindar el servicio. Si ya no tengo imposibilidad de brindar el servicio, si ya puedo trabajar normal, ¿para qué voy a suspender un contrato? Ahora, distinto sería que yo firme, imagínense que el 27 desapareció la situación que me imposibilita trabajar, y al 27 puedo trabajar normal. Y la entidad me dice, oye, pero mira, desde el 16 de marzo hasta el 27 no hemos podido hacer nada. Tú como contratista tienes derecho a pedir ampliación de plazo por todo ese término. Si es que el contrato no se suspendió, todo ese plazo tú puedes pedirlo en ampliación. Del 16 de marzo al 26 de abril, que es lo que ha durado la cuarentena, si tú no has podido ejecutar tus prestaciones, puedes pedirlo como ampliación de plazo. Pero si, por ejemplo, la entidad te dice, cosa que a mí me ha pasado, mira, ¿sabes qué? Parte de ese plazo hay que cubrirlo como suspensión. Podrían pactarlo el 27 de abril, la suspensión, con efecto anticipado, de manera retroactiva. Es decir, el acuerdo se suscribe el 27 de abril y se dice que las partes pactan la suspensión, la misma que tiene efectos retroactivos, anticipados, desde el 16 de marzo hasta el 26 de abril. Pero eso si el contratista quiere. O sea, no te pueden imponer eso. Todo es dependiendo del acuerdo de partes. Tengo un contrato vigente con un pago pendiente. Yo no sé, Francesca, si hacemos un corte para pasar a las preguntas que están hacia arriba, o cómo prefieres manejarlo tú. Eso comentarles, ¿no? Al nivel de Pienso ejecución. que por la cantidad de preguntas que están haciendo, podríamos hacer un corte para poder atender las preguntas que han estado desarrollándolas. ¿Deseas que las lea o directamente las puedes visualizar tú? No, yo las puedo visualizar. Ya, genial, genial. Está bien. Voy subiendo, y bueno, las voy leyendo, y si hay cosas que tienen que ver con Milagros, le digo a Milagros, pues, ¿no? Pregunta sobre el procedimiento para efectivizar el cobro de una deuda a una entidad pública. Y si para eso existe plazo de caducidad, y si es necesario someternos a los criterios de priorización previstos en la ley 30137. Muy buena pregunta. A ver, en obras, sobre todo, sabemos que la valorización se hace a determinar dentro del mes que se ejecutan los trabajos, y se tienen que, dentro de los primeros días del mes siguiente al que se ejecutan los trabajos, y se tiene que pagar la valorización en ese siguiente mes, dentro del siguiente mes al que se ejecutaron los trabajos. Sí hay un plazo para poder, para que la entidad efectúe el pago. Si la entidad no hace el pago en ese periodo, lo que corresponde es que el contratista le requiera a la entidad mediante una carta, no hay un procedimiento específico, pero lo que corresponde es que el contratista requiera a la entidad para que efectúe el pago correspondiente. La norma anterior, estoy mirando ahorita la norma vigente, porque la norma anterior tenía una regulación, una redacción muy mala para el contratista sobre el tema de controversia sobre pagos. Me parece que y que por ende determinaba que el contratista quedaba de alguna manera condicionado a iniciar el arbitraje dentro del plazo de 30 días respecto al cobro, si es que la entidad no le pagaba en la oportunidad correspondiente. Ahora, lo que nos dice la norma, la norma ahora nos dice en el artículo 171.3 del reglamento que las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y o arbitraje. No me establece un plazo de caducidad. Eso es lo que yo recordaba. La norma anterior, léase el decreto legislativo 1017, sí era muy dañino para el contratista, porque lo que te decía es, la entidad tiene 15 días para pagarte, o el plazo que digan las bases, y tú como contratista tienes, el 1017 hablaba de 15 días hábiles para someter a controversia, someter a conciliación o arbitraje dentro de los 15 días de vencido la oportunidad en que la entidad te tiene que pagar. Entonces, eso era muy malo, porque en realidad eso fomentaba la política de
del perro muerto, como le llaman, y las entidades no pagaban, el contratista a veces no iba a arbitraje inmediatamente, y cuando por fin iba a arbitraje, lo que hacían algunos procuradores era ponerte una excepción de caducidad. Entonces, ahí pues ya dependía mucho del abogado cómo intentar darle una interpretación distinta a la norma más allá de la literal. Hoy por hoy, los contratos que han sido firmados bajo el decreto legislativo 1444 y el reglamento ya no tiene no tiene un plazo de caducidad tan marcado como lo tenía la norma. Siguiente pregunta. Perdonen, se me fue hasta abajo. Culmine un servicio, el pago estaba en trámite. Esa pregunta de Carlos Bravo pareciera que entró cortada. Roberto Espejo pregunta, dice, ¿el proveedor debe solicitar esa ampliación o es que la entidad la debe proponer una vez que se reinicien las actividades? Como comenté, Roberto, la ampliación de plazo es reconocida como un derecho del contratista. Entonces es el contratista quien tiene que formular su pedido. La entidad no te va a ampliar el plazo así porque ella sabe que tú no pudiste trabajar y que hubo una fuerza mayor. No, tú tienes que dar tu solicitud de ampliación de plazo. Y para eso tienes que tener muy en cuenta el procedimiento. El procedimiento te dice, en el caso de servicios, que tienes que apenas culmina la situación de imposibilidad, tienes un plazo específico de en días hábiles para presentar tu solicitud. No te puedes pasar de ese plazo porque te la van a declarar improcedente si la presentas tarde. Igual ocurre con obras. Entonces hay que tener mucho cuidado con el procedimiento para pedir ampliación de plazo dependiendo de la norma que regule tu contrato. En el caso de obras, el artículo 198 del reglamento te dice que la solicitud se presenta dentro de los 15 días, en este caso calendarios, siguientes de que culminó la situación que te impedía trabajar, o sea, de que culmine la situación de emergencia. En el caso de servicios, la regulación cambia, yo no sé por qué lo ponen en días hábiles. Una vez que desaparece la causal que te impide trabajar, es decir, una vez que se supere el estado de emergencia, ya te puedes mover, te puedes reunir para ejecutar tu contrato, tienes 7 días hábiles para presentar tu solicitud. Si la presentas tarde, perdiste tu derecho, lamentablemente. Entonces, para Roberto, si está conectado, ojalá que le quede claro que es el contratista quien tiene que presentar la solicitud de ampliación de plazo. Francesca, John Vargas dice que mandó una pregunta al correo que indicaron. Por si acaso. Lo voy a revisar. Ya. Siguiendo rápidamente con las preguntas, Jean-Paul, el documento debe ser una adenda, creo que eso ya lo contestamos, dale el título que desees, le puedes dar el título de adenda, de acta, lo importante es que conste el acuerdo de ambas partes, podría estar ese acuerdo expresado en un solo documento firmado por dos, o podría, si es que no hay forma de que se junten para firmar los dos, podría estar la propuesta de una parte y del otro lado una cartita diciendo acepto lo que me estás proponiendo en tu comunicación de fecha tal. Ay, qué buena pregunta. Jorge Humberto Sobrevilla dice, en la elaboración del expediente técnico se tiene que levantar información de campo. Y eso obviamente se ha interrumpido porque no se podía movilizar. Ahora se prevé en el reinicio mayores medidas de seguridad en el trabajo. Si el contrato se suma alzada, ¿cuál sería el tratamiento? Miren, el contrato se suma alzada porque las partes, al momento que han firmado el contrato, han determinado un monto fijo, un monto integral, por la prestación que le han pedido ejecutar. Pero esa prestación se iba a ejecutar de la manera como te la pidieron en un principio y en el plazo de ejecución que te lo pidieron en un principio. Entonces, si porque tú tienes que tener mayores medidas de seguridad te vas a demorar más, podría ser el caso, o tienes que, no sé, involucrar mayores recursos y eso te genera un impacto en el precio, yo creo, si ese impacto en el plazo, yo creo que puedes pedir mayor plazo. Si el plazo no cambia, pero requiere que tú ejecutes la prestación con mayores recursos, creo que allí tendría que evaluarse porque adicional propiamente no es, ¿no? Tú no estás haciendo una prestación mayor como tal, es la misma prestación solamente que hecha con mayores seguridades, por lo que entiendo en tu
correo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, creo yo, de indemnización que se podría plantear. Creo que la única manera es plantearlo como que tú, por la situación de emergencia y lo que viene después, estás incurriendo en mayores costos que te deben ser indemnizados. Yo lo plantearía como indemnización, a título de indemnización, como mayores costos de pérdida de productividad, por ejemplo, ¿no? Algo por el estilo. Tendría que, creo que es una pregunta importante, creo que por ahí se podría plantear a título indemnizatorio. El documento de acuerdo debería ser una adenda, creo que eso ya lo respondí. Suspensión debe tener un plazo máximo, no hay un plazo máximo, va a depender de las circunstancias, de lo que acuerden las partes. La oportunidad para pactar la suspensión, ya la dije, la suspensión se pacta cuando existe la situación de imposibilidad de trabajar. Nada impide que una vez superada esta, la entidad de repente te pida pactar la suspensión hacia atrás, ¿no? Con efecto anticipado. Bueno, la pregunta no tengo el nombre completo, pero es muy parecida a la anterior, ¿no? Cuando se inicia el contrato, las obras, el contratista va a tener que adecuarse a las normas de bioseguridad que el MINSA disponga. Esto implica mayores gastos. ¿Quién asumirá? Se tendrá que mediar el monto contractual. Yo creo que, o sea, habría que mirar, ¿no? De qué manera puedo yo, y ahí el trabajo de los abogados es bien importante, de qué manera puedo yo plantear este requerimiento diciendo que la prestación como tal ha cambiado. Yo creo que puede haber un espacio, por un lado, por el lado de indemnización, si hay pérdida de productividad porque tengo que trabajar con menos personas, porque tienen estas personas que guardar la distancia de vida. Si, por ejemplo, es el tema de que ahora el personal tiene que tener otros implementos de seguridad, no lo sé, y eso me genera un mayor impacto, así sea el contrato a suma alzada, yo creo que habría que encontrar como abogados, los abogados que ustedes los asesoren, una forma de plantear que a mí me están pidiendo ejecutar una prestación de manera distinta de la cual yo pacté, y que por tanto necesito que me paguen más. Me preocupa la figura del adicional, no se las recomiendo de plano, salvo que encuentren receptividad en la entidad, porque la adicional siempre se asocia, primero, todas las entidades le tienen miedo a ordenar adicionales, más en estos tiempos de coyuntura, que todo el mundo es acusado de aprobar adicionales para pactar pagos indebidos, ¿no? Pero además, sacando ese tema coyuntural, el adicional siempre está asociado a que yo hago un trabajo mayor, o un trabajo distinto. A mí la preocupación que me genera como abogada y contratista, decir váyanse por el adicional, es que la entidad te dice no, y nos toca ir a llorar al Poder Judicial, porque no es arbitrable, como saben, ¿no? Entonces, ahí hay que tratar, yo cuando he querido reclamar un costo que yo sabía que no tenía oportunidad, no tenía receptividad vía adicional, le encontraba otro título, pérdida de productividad, indemnización, trataba de darle otro carácter, porque lamentablemente en nuestra normativa, vía adicional, el contratista se queda solamente como único camino, irse al Poder Judicial, y irse al Poder Judicial es perder tiempo y perder plata. ¿El acuerdo de suspensión requiere soporte físico o bastaría que por correo electrónico u otro medio digital? Yo creo que basta por correo digital. El correo digital lo imprimes y es un acuerdo, ¿ah? Ya después, cuando se reinicie todo, harás que se formalice, pero de cara a la situación en la que nos encontramos, basta que conste la voluntad de las partes expresada. Hay una pregunta de Victoria Elena, no la comprendo bien. Si se ha presentado por mesa de partes no oficiada como mesa de partes virtual después del 16 de marzo y pagada durante la cuarentena, posterior a esto han enviado el acuerdo de suspensión con fecha 16 de marzo. No comprendo bien la pregunta. No sé si Milagros tú la comprendes desde el lado de entidad. ¿Milagros? Acá estoy, cita. Sí, hay una pregunta de Victoria Elena de las 7:37. Yo no la comprendo bien, o de repente si Victoria puede precisarla, o de repente tú la entiendes. Déjame ubicarla, por favor. 7:37. Te la leo, Milagritos. A ver, por favor, sí. Ya, dice, si se ha presentado por mesa de partes no oficiada como mesa de partes virtual después del 16 de marzo y pagado durante la cuarentena, posterior a esto han enviado el acuerdo de suspensión con fecha 16 de marzo. Imagino que Victoria lo que quiere saber si es válido o no
ese acuerdo de suspensión propuesto por la entidad. A ver, quiero entender la pregunta. Se supone que se hizo un pago, pero se hizo de aquello que ya se había ejecutado, ¿verdad? Y luego están haciendo un tema de suspensión, ¿sí? Así es, Sí. ¿sí? Sí, Lo que y pasa este es que, tema de suspensión se le ha enviado posterior a la fecha 16 de marzo, pero el documento tiene la fecha de 16 de marzo. a ver, eh, en el tema del correo vamos a tener el tema de la fecha, ¿no? La fecha efectiva que se ha enviado este correo. Con el tema del pago, todo aquello que se haya pagado, de aquello ejecutado, o sea, no hay mayor inconveniente, ¿no? Se pagó lo que tenía, aun cuando se haya pagado en tema de cuarentena, o sea, en esa etapa de cuarentena, la verdad que yo no veo mayor inconveniente, ¿no? Pago a proveedor en la medida de que la entidad también, o sea, la entidad no cerró funciones a totalidad, se han estado turnando, ¿no? Las entidades han visto la forma, la manera de dentro de ellos organizarse, ¿no? Con las limitaciones que las normas establecieron para efectos de las personas que iban a ir, pero la cadena, digamos, todo aquello para efectos de pago del proveedor, si se ha dado, no veo que esto haya generado, digamos, un tema de algún tipo de incompatibilidad en la norma, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la suspensión, ¿no? Como bien dijo Cita, o sea, yo puedo pactar, ¿no? Yo puedo en todo caso acordar con la entidad con cargo a un tema de regularizar posteriormente el tema de la suspensión del plazo. Lo importante yo creo que en el tema de la suspensión, además del acta, son el tema del informe donde se dé el tema del análisis. ¿Por qué? Porque, ojo, que cuando hay un tema de auditoría, o sea, el documento está bien, lo van a ver, van a ver que hay el acuerdo de las partes, sin embargo, van a analizar si efectivamente este acuerdo, o sea, esta suspensión era lo más indicado, por así decirlo, entre comillas, para la entidad, ¿no? Entonces, en esa Pero ese, medida... Milagros, disculpa, pero ese Sí. informe lo hace la entidad, ¿no? No es el Claro, contrato. no, claro, definitivamente que la entidad, o sea, Ujú. yo como funcionario me respaldo con un informe técnico legal que efectivamente me lleve, digamos, a qué es lo más conveniente, lo más pertinente para ambas partes, ¿no? Equilibrio de partes y para la entidad efectivamente es así. Y sí, o sea, el contratista lo que va a hacer es ponerse de acuerdo, ¿no? Con respecto al tema de la suspensión, pero es la entidad por un tema también de responsabilidad, porque de aquí a mañana el auditor, si solo lee el tema del acta, créanme que, bueno, va a depender mucho del criterio que tenga este auditor, pero es siempre conveniente el tema de cómo me respaldo, ¿no? Entonces ese informe va a permitir eso, ese respaldo. No sé si eso absuelve la pregunta que se estaba indicando. Yo nada más complemento, estoy plenamente de acuerdo contigo, Milagros, nada más complemento la pregunta en que un pacto de suspensión no está divorciado, no se contradice con el hecho de que la entidad te pague lo que ya te debía por prestaciones Claro. ejecutadas antes del 16 de marzo, ¿no? O sea, no No, es que... eso lo he indicado anteriormente, o sea, aquello que, Sí. o sea, si se pagó en la etapa de cuarentena y fue algo que ya esté ejecutado, o sea, yo no veo que eso sea una irregularidad por parte de la entidad, Ujú. ¿correcto? Porque ya Exacto. se ejecutó, o sea, ya está, ya se prestó, se supone que para haber pagado tenía que haber habido una conformidad, ¿no? Y esa conformidad se ha dado, por eso es que ha venido el pago. Sí, Sí, de en esto acuerdo de acuerdo. plenamente. Ujú. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta de Moto G, dice, no tengo un contrato vigente con un pago pendiente de primera valorización. ¿Cómo podría tramitar la ampliación de plazo y exigir el pago? Lo mismo, que tú pidas tu ampliación de plazo no está divorciado, no se contrapone, no colisiona con tu derecho a que te paguen lo que tú ya trabajaste. Los pagos siguen su curso, así haya pedido de ampliación de plazo o haya pacto de suspensión. Si tú ya perdiste, dice, comunicación con la entidad y no te puedes movilizar, no, tu requerimiento lo puedes mandar por correo electrónico. Muchas entidades han señalado, como señalaron nuestros compañeros, una cuenta de correo electrónico para mesa de partes virtual. Las que no lo han señalado, yo imagino que en la mayoría de los casos ustedes tienen comunicación con su contraparte vía correo electrónico. Manden las comunicaciones a ese correo electrónico. No es necesario que esperes a que pase la cuarentena si te deben plata, ¿no? Puedes tomar contacto con la entidad a través de correo electrónico, inténtalo. Claro, en este caso, Cita, también yo creo que es importante, o sea, ver qué acción es la que está tomando el contratista, porque si hablamos de una ampliación de plazo, o sea, tiene que regularse dentro del marco legal en qué momento la presenta,
¿Sí? No, se refiere al pago, Milagros. Me refiero al pago. Ya, no, la ampliación correcto. de plazo tiene un procedimiento formal y se presentará cuando termine la cuarentena, porque ahí termina la causal. No, Sí. la pregunta es, ¿cómo hago para exigir el pago? Exigir el pago, manda tu pedido por correo electrónico, trata de comunicarte con la entidad. Sí. Luego dice, si dentro del personal clave hay profesionales mayores de 65 años y por la especialidad no es fácil su reemplazo, la ampliación de plazo corresponde por ese motivo. A ver, Jorge Humberto, yo no, que el supuesto que planteas es que tú ejecutabas la prestación con personal de 65 años, que era personal clave, ahora esa persona no va a poder trabajar porque no va a poder, dicen, lo que están diciendo al menos es que después del 27 esas personas van a tener que seguir encerradas. Vamos a ver que eso se concrete mediante una norma. Y claro, si tú necesitas reemplazarlo y no consigues pronto un reemplazo y sin esa persona no puedes ejecutar tu prestación, tienes que comunicarle a la entidad de esa imposibilidad y que eso, por supuesto, te genere un atraso y, por ende, ampliación de plazo vas a solicitar, ¿no? Si es posible que si tú no cuentas con tu personal porque está con restricciones, en este caso por la edad, que son personas de alto riesgo, eso sí te puede dar lugar, te puede dar sustento para pedir ampliación de plazos y no puedes continuar con tus prestaciones. Milagros, aquí hay una pregunta que creo que la puedes ver tú, de John Vargas Mesa. No sé si, Francesca, ¿la quieres leer o la leo yo? Sí, por favor, porque hasta que lo encuentre... Sí, a ver. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Lo leo yo, Francesca? Sí, no hay problema. Ya. Mili dice, una entidad del Estado, mediante correo electrónico, comunica a una empresa de vigilancia que por motivos de aislamiento social obligatorio debe prestar sus servicios con el personal mínimo requerido. Antes del COVID prestaban el servicio 2 personas por turno, ahora solo están pidiendo 1 por turno. ¿Significa que se tiene que pagar completo a la empresa de vigilancia o solo por la cantidad efectivamente prestada? La cantidad de personal. A ver, buena pregunta. Lo que pasa es que en el tema de servicio de vigilancia hay un tema que prima, que es la intermediación laboral, ¿no? Estos trabajadores efectivamente están en planilla y se les paga mensualmente. Entonces, en esa medida yo creo que tendría que evaluarse, propiamente, digamos, las características del servicio y acreditar, o sea, evaluar y acreditar qué es lo que puede acreditar el contratista, punto 1, y punto 2, o sea, si nos vamos a un tema de que efectivamente se acredite que se ha pagado a los proveedores, a los vigilantes, o sea, tendría que haber un tema de reconocimiento por parte de la entidad. Yo creo que es un tema de evaluación, pero en mérito, digamos, al tipo de trabajo, a la naturaleza de ese servicio, ¿no? Y a las características propiamente que se ha presentado, si hablamos de que sería así, tendría que pagarse, ¿no? Pagarse con la acreditación correspondiente por parte del contratista, de los trabajadores, que no obstante que no han prestado servicios, ¿no? Ha reducido, ¿no? Ha reducido esto. Esa es, digamos, una posibilidad. La otra posibilidad que habría que evaluar, aunque no lo veo propia, habría que ver el tema de si se aplica o no un tema de algún deductivo, ¿no? Pero tendría que evaluarse. O sea, el detalle acá de por medio siempre es que la entidad, para efectos de tomar decisión, tendría que entrar a un tema de análisis. Punto 1, el tema también, un tema de equilibrio, ¿no? Tanto al contratista como para la entidad, para efectos de no generar algún tipo de perjuicio, ¿no? Para la entidad, yo creo que es un tema de evaluación propiamente. A ver, yo lo que veo con relación a este tema, para complementar un poco lo que comenta Milagros, es que acuérdense que el contrato es ley entre las partes. El contrato es ley entre las partes. El contrato no se puede modificar unilateralmente por ninguna de las partes. Para modificarlo tiene que haber acuerdo de ambas. Y el Estado, por ley, tiene la posibilidad de hacer modificaciones unilaterales solamente para ordenar adicionales o para ordenar deductivos. Pero ojo, el deductivo es que yo no es que deduzco por un tiempo y después vuelvo a retomar lo mismo. El deductivo, una vez que yo ordeno una reducción, recorto la prestación y la recorto para siempre. Entonces,
a mí me preocuparía que las entidades se estén valiendo de esta figura de reducción o deductivo para decir, ah, ya, de marzo a junio solo quiero un vigilante por turno, ya no quiero los 2 turnos, pero después de junio quiero de nuevo los 2 turnos. O sea, eso yo no creo que se pueda dar cobertura como una modificación unilateral de la entidad a través de la figura del deductivo. El deductivo es de aquí para siempre, mientras el contrato todavía tiene vigencia, ya no quiero 2 vigilantes, quiero un vigilante. Yo creo que ahí, si la entidad quiere hacer ese corte de ya no quiero para siempre 2 vigilantes y solo quiero 1, ok, eso puede calificar como un deductivo hasta el 25% del monto del contrato, pero no solamente por un espacio de tiempo. Yo creo que ahí la entidad tendría que ponerse de acuerdo con el contratista para hacer ese cambio temporal de 2 a 1, y claro, va a tocar ahí en su caso, por el lado del contratista, evaluar si es que, como dice Milagros, tratándose un contrato de intermediación laboral, puede ordenar suspensión perfecta de labores, de ese vigilante u otra medida, ¿no? Pero creo que aquí necesariamente no bastaría con que la entidad comunique unilateralmente. La entidad tiene un contrato firmado, el contrato es ley entre las partes, y la posibilidad de recortar ese contrato se da vía la figura de las reducciones hasta por el 25%, pero no para un tramito chiquitito, es para siempre. O sea, me refiero, si yo ya no necesito más en este turno, no necesito más en el servicio 2 turnos, ok, redúcelo a 1. Pero no es que no necesito más los 2 turnos por un mes y después otra vez quiero 2 turnos. No creo que ahí, como dice Milagros, hay que analizar bien. No creo que pueda la entidad simplemente comunicarte eso unilateralmente. Tiene mucho que ver un poquito para complementar el tema del alcance y la finalidad del contrato, creo yo. Sí, bueno, pero en vigilancia el alcance y finalidad del contrato es dar seguridad, ¿no? Entonces, bajo un rótulo tan genérico, ¿no? Yo siempre cuando reviso los términos de referencia y veo cómo escriben la finalidad del contrato, dotar de seguridad a las instalaciones del, no sé, pues, del banco o del ministerio. Sí, pero el hecho de que mi necesidad cambie temporalmente, yo no creo que permita una modificación unilateral. Creo que ahí podrían haber problemas, como bien dices tú, hay contratos firmados con estos vigilantes de intermediación laboral, y creo que el gobierno ha dado, a través de esta suspensión perfecta, posibilidad de suspender algunos contratos, pero creo que todo eso parte de que las partes, contratista con entidad, logren un acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay una pregunta aquí que dice, en coordinación con la supervisión, entiendo el contrato, no, en coordinación con la supervisión y la entidad, se está coordinando, entiendo que el contratista con la supervisión y la entidad están coordinando el reinicio de obra, ya que estamos alejados del ámbito urbano. Es decir, sí pueden trabajar aparentemente. Presentaremos un informe de estado situacional en el que incluiremos gastos no contemplados en el expediente técnico, acciones acordes a la actual coyuntura del COVID. Esto para propiciar un adicional de obra. ¿Es viable esta acción? Un poco lo que ya dije antes, ¿no? El adicional de obra tiene algunas dificultades porque, claro, si la entidad te la aprueba, genial. Todo va a depender de cómo estén las tratativas, ¿no? El retraso de pago del correspondiente a meses anteriores del estado de emergencia puede ser causal de resolución de contrato por parte del proveedor de un servicio. Bueno, como ustedes saben, la obligación de pago es obligación esencial. Lo que tenemos que siempre considerar es que los contratos que celebra el Estado tienen una finalidad pública. Y lo que se debería buscar de ambas partes es que se cumpla con esa finalidad, es decir, que el contrato logre su objetivo. Entonces, no se trata ni del lado de la entidad ni del lado del contratista de que al mínimo incumplimiento, resuelvo el contrato. Porque, oye, el contrato, la resolución del contrato debe ser la medida extrema, la medida última, cuando ya no cabe otro remedio. Entonces te dicen, el retraso en el pago puede de meses anteriores puede dar lugar a la resolución. Bueno, va a depender, ¿no? Imagínate si, como a mí me pasó una vez con un cliente, el contrato duraba, creo que 24 meses y le debían 18 meses. Entonces, él soportó mucho tiempo trabajar sin pago, pero llegó un momento en que ya no pudo más. Entonces, claro, si te deben un mes, vas a irte a resolver un contrato, o sea, esa deuda te tendría que tener a ti como contratista en una posición de que ya te haga inviable, imposible poder seguir con esa relación contractual. Entonces, no hay una fórmula cerrada, única, que te diga, si te deben un mes, resuelves. No. Yo creo que de cara a que esa decisión de resolver sea razonable, sea justificada y por ende sea defendible en un arbitraje, porque la entidad probablemente te la va a contradecir, es que tú demuestres como contratista
que esa deuda estuvo pues retrasada por mucho tiempo, que tú le estuviste insistiendo para que te pague, pero además que el monto que te debía era tan representativo que hacía imposible que tú sigas haciendo tu trabajo, ¿no? Que sigas soportando ese incumplimiento. ¿Qué pasa, dice Jean Paul, si la entidad rechaza tu ampliación de plazo? Si la entidad rechaza tu ampliación de plazo, tú tienes, de acuerdo con la normativa actual, hay que mirar qué norma aplica tu contrato, pero según la normativa actual tienes 30 días para irte a conciliación o arbitraje. Si no te vas a conciliación o arbitraje en ese plazo, perdiste, caducó, perdón, caducó tu derecho, no vas a poder reclamarlo en ninguna vía. Perdón, Milagros o Francesca estaban por hablar, creo. No. Ay, perdón. Dice, Carlos Bravo pretende una pregunta bien difícil. ¿De qué forma puedo proceder si antes de la cuarentena debieron darme la conformidad de mi servicio, pero el residente necesita todo el expediente conformado como la orden de servicio, código SIAF, etcétera? Pero la orden de servicio la tiene la propia entidad. No entiendo, o sea, no comprendo bien. La conformidad te la tienen que dar después que tú entregaste tu prestación. No sé cuál es el servicio que has brindado. Lo que la entidad no debería pedirte es aquella información que ella misma tiene que haber generado. La orden de servicio la genera la entidad. Entonces no tendría por qué pedirte la entidad a ti, contratista, que le des la orden de servicio. O que tú le digas cuál es el código SIAF. Esos son datos que tiene la entidad. De repente estoy entendiendo mal la pregunta, pero la entidad debería pedirte solamente aquello que las bases o tu contrato dicen que tú tienes que presentar para efectos del pago. La norma de ampliación de plazo para servicios. El artículo de ampliación de plazo para servicios bajo la nueva norma, que es el decreto legislativo 1444 y el reglamento, es el artículo 158 del reglamento para servicios. Ay, Carlos Bravo dice, para que comience el trámite, pero en la entidad, está vinculado con la pregunta anterior. ¿Cómo puedo proceder si antes de la cuarentena debieron darme la conformidad? Y la entidad me dice que para que comience el trámite, tienen problemas con la plataforma del SEACE y ya todos los plazos por parte de la entidad para darme la conformidad de pago respectivo se vencieron. Bueno, como les dije hace un momento, ¿no? Hay una situación la entidad tendría que sustentar que hay una situación de fuerza mayor. Yo te sugiero que, o sea, esperes a que te den la conformidad, porque la conformidad es lo que te activa la posibilidad de poder reclamar el pago, ¿no? Ahí sí veo un poco difícil insistir con la entidad si es que hay esos problemas con la plataforma del SEACE. Claro, en obras, lo que comentamos hace un ratito, ¿no? Las valorizaciones se tienen que hacer estoy mirando ahorita la norma, en los primeros días del mes siguiente al que se ejecutó el contrato, ¿no? Si no has podido valorizar, entiendo que no has podido valorizar, o sea, si no has podido hacer las mediciones con el supervisor, no hay forma, porque la medición se hace en campo, pero si has hecho las mediciones y lo que estás haciendo ahorita es la valorización hazla por tu cuenta, mándasela al supervisor por correo electrónico y que se inicie con eso el trámite, ¿no? No sé si, Milagros, tú desde el lado de entidad tienes alguna acotación. ¿Milagros? Uy, a ver. Hay un montón de preguntas, Francesca. Dice, en el caso de entrega de bienes, los cuales están fraccionados en 4 partes, 2 de los cuales ya se han cumplido y quedan 2 pendientes. ¿Esto debo de entregar inmediatamente reiniciada la obra o tomando en consideración los plazos que establecimos en el documento de suspensión, el cual se ha de firmar en fecha de abril o mayo, y cómo podría hacerlo con fecha posterior? A ver, nuevamente, si yo tengo un contrato con plazos establecidos
con fechas o plazos establecidos de entrega, yo entregué 2 porque pude hacerlo y hay otros 2 que no voy a poder hacerlo, yo pido ampliación de plazo apenas termine la situación de cuarentena y pueda yo volver a ejecutar mis prestaciones, pido ampliación de plazo. Esa es una alternativa. Y obviamente tendré que decir, quiero tantos días porque estoy calculando que en ese periodo es que voy a poder cumplir con los 2 entregables que faltan. Si yo pacto la suspensión, que es otra figura distinta, como ya expliqué, y esa suspensión se va a firmar en abril o mayo, nuevamente, la suspensión, si la firmo en abril o mayo, es para congelar el plazo de manera anticipada, o sea, hacia atrás, retroactiva, ¿no? Y ahí tendré que decir yo, en el acuerdo de suspensión, cuándo termina la suspensión, y por tanto, desde el momento en que termina la suspensión, se reanuda el plazo. Tendré que establecer ahí que quedan tantos días para ejecutar las otras 2 partes de la entrega. Entonces, todo eso lo tengo que plantear por escrito. Eso no está en norma. Nada de eso está en norma. Tienen que ustedes escribirlo en el acuerdo de suspensión si lo pactan. Sí, hay un tema ahí complementario con respecto a ello. Básicamente, cuando hay este tipo, digamos, si bien es cierto la formalidad, el tema de la documentación, presentarlo, ¿no? Para efectos de, pero siempre es bueno un tema de comunicación, ¿no? Siempre hay un administrador de contrato, ¿no? En cada contrato que se suscribe, entonces en esa medida hacer un tema de coordinación para efectos de las entregas. ¿Por qué? Porque puede ser también que la necesidad de la entidad, o sea, propiamente dice, si la argumenta... ¿Hola? ¿Aló? Milagro, yo te escucho. Ya. Yo te escucho. Sí, un poco lo que indicaba con respecto al caso de la entrega de los bienes, ¿no? El tema de la suspensión o el tema de solicitar la ampliación de plazo, ¿no? Un poco para efectos de complementar lo que indicaba, que siempre es bueno hacer las coordinaciones previamente también con el administrador de contrato, ¿no? Para efectos de ver el tema de las entregas. Muchas veces el requerimiento, o sea, digamos, se puede necesitar ya y puede ser que el proveedor efectivamente ya los tenga en sus almacenes, ¿no? Tratándose de bienes. Entonces, sea lo más recomendable de repente ahí el tema de la suspensión y que pueda ya entregar en un tema determinado con un nuevo cronograma y de repente ambas partes pudiera ser, para ambas partes pudiera ser lo mejor, ¿no? Entonces, todas esas cositas, o sea, también es bueno considerarlas, ¿no? Para efectos de el tema de la documentación a presentar. Ok. Dice que si una entidad argumenta falta o recorte de presupuesto para cumplir con una deuda del proveedor, ¿qué mecanismos legales podría activar? Mira, toda contratación, para que se convoque un proceso de selección, la entidad tiene que haber certificado que tiene presupuesto. O sea, el de, ay, mira, que tuve que modificar, se me redujo mi presupuesto, lo tuve que modificar, eso, de cara al contratista, no alcanza. Tú ya cumpliste con si tú ya cumpliste con tu prestación, la entidad te lo tiene que pagar. Ya verá la entidad qué modificaciones presupuestales hace, qué créditos suplementarios pide, pero a ti te tiene que pagar. Lamentablemente en el Perú hay que perseguir a la entidad en un arbitraje para que te pague, ¿no? Y a veces cuando el contratista es el que inicia el arbitraje, termina la entidad, a pesar de que los gastos arbitrales se deberían compartir, la entidad simplemente en muchos casos no paga y el contratista que tiene interés en que el arbitraje avance para lograr que le paguen es el que termina sustituyendo a la entidad en el pago de los honorarios arbitrales con la expectativa de que al final del arbitraje le devuelvan esa plata también de los gastos, ¿no? Ahí siempre yo sí creo que de cara a nuestra ley de contratación pública, sí la pone bastante cuesta arriba al contratista en la reclamación de sus derechos de pago, ¿no? Esta pregunta no tengo el nombre completo, pero es bien importante. Se dice, ¿cómo pido la ampliación de plazo? En el cuaderno de obra no se hizo la anotación del inicio. ¿Es posible su regularización para solicitar la ampliación de plazo? Esto ha sido comentado en varios foros. De hecho, yo como socia del estudio saqué un artículo que lo publicaron en LinkedIn, lo pueden encontrar por ahí, donde justamente me ponía en el escenario. Se supone que el cuaderno de obra está en poder del contratista, se supone, ¿ya? Pero yo sí he tenido varios casos en los que el contratista no tuvo acceso al cuaderno porque ya le cogió la inmovilización y no pudo hacer la anotación cuando se dio esta situación el 16 de marzo.
La recomendación que yo les he dado a mis clientes, estoy hablando del 16 de marzo, es que manden un correo electrónico a la entidad diciendo que se ha producido esta situación, que la obra está paralizada, y cuando ya tengan acceso de nuevo al cuaderno de obra, anoten en la fecha, cuando tengan acceso, es decir, en abril, ¿no? En la fecha, digamos, 27 de abril, que acaba la cuarentena, si es que para entonces tengo acceso al cuaderno, ahí anotaré que con fecha 16 de marzo se produjo una situación de imposibilidad por las medidas de restricción dispuestas mediante Decreto Supremo 044 y que la obra estuvo paralizada. Entonces, yo lo que estoy haciendo es anotando el 27 de marzo, que es cuando tuve acceso al cuaderno de obra, que el 27 de abril, voy a hacer la anotación con fecha 27 de abril, diciendo que el 16 de marzo se me presentó esa imposibilidad. Y ahí, claro, todo el mundo dirá, no, pero la norma dice que hay que anotar el inicio. Sí, pues estoy anotando el inicio. La norma no me dice, miren ustedes, ahí hay un tema de literalidad que puede ayudar a los contratistas, artículo 198 de la norma vigente, te dice que lo que se tiene que anotar es el inicio. No te dice que anotes desde el inicio. Si te dijera que anotes desde el inicio, entonces ahí sí tendríamos esa dificultad de hoy un ratito, el inicio fue el 16 de marzo, debiste anotar desde el 16 de marzo. La norma nos dice ahora que lo que se anota es el inicio. Pues bien, el 27 de abril yo notaré que el inicio se dio el 16 de marzo. Eso es una alternativa. Lo otro, señores, es que estamos en una situación de emergencia. Yo no creo que las entidades, al momento de hacer la evaluación, se queden en un plano sumamente literal y declaren improcedencia por eso. No sería lo razonable. En todo caso, de cara a un arbitraje, yo creo que un contratista tiene muchas probabilidades de que no se ampare ese cuestionamiento por no haber anotado el mismo 16 de abril, si todo el mundo sabe que el 16 de abril empezó la inmovilización, la cuarentena. A ver, ¿qué hacer cuando la entidad quiere imponer la suspensión? Nuevamente, la entidad no te puede imponer una suspensión, la tiene que pactar contigo. No, yo no les sugiero aceptar a ningún contratista, y seguramente Milagros coincide conmigo, a ninguna entidad, ponerle a documentos fechas distintas de las que, como diciendo que están firmando el 16 de marzo, cuando el documento se está firmando el 27 de abril. Tengan mucho cuidado con eso. Eso no es legal, no debemos simular situaciones que no se han producido. Si yo estoy firmando el documento hoy, pues le pongo fecha de hoy, ¿no? Distinto es que yo firme el documento de hoy y digo, el documento se le firma con fecha de hoy, 20 de abril, pero la suspensión va a tener efectos desde el 16 de marzo. Eso es legítimo, eso es legal. Yo como parte contratante con la entidad puedo pactar que lo que yo pacto hoy día rija hacia atrás. Lo que no debo hacer es ponerle al documento que estoy firmando hoy día una fecha antigua. Eso tengan mucho cuidado. Bueno, ya dije, ¿no? El tema de los pagos, hoy por hoy no hay una norma que le diga a la entidad no pagues. La entidad tendrá que demostrarte cómo la situación de emergencia le impidió pagarte. Dice, buenas noches, ¿qué sucede si la prestación de un servicio, dotación de personal, por ejemplo, en el mes de marzo no se efectuó de manera total, sino al 30%? ¿Se puede solicitar el pago de la totalidad con cargo a cumplir con el servicio una vez levantada la medida? Bueno, primero depende qué tipo de contrato tengo, si tengo un contrato a precios unitarios o tengo un contrato a suma alzada. Si yo tengo un contrato a precios unitarios, y creo que eso también lo debí mencionar cuando hablamos del tema de los servicios de vigilancia, de los turnos, si mi contrato es a precios unitarios, yo pago por lo realmente ejecutado. Es decir, si me ponen un vigilante, pago por un vigilante. Igual con tu pregunta. Si yo nada más puse personal al 30%, me pagarán, si es a precios unitarios el contrato, me pagarán por el 30%, que es lo que realmente he ejecutado. Si he pagado a suma, si mi contrato es pactado a suma alzada, que es un monto fijo integral, y yo he ejecutado menos, en realidad no correspondería que te paguen todo, porque eso sería un enriquecimiento sin causa también. Tú te estás cobrando 100 cuando en verdad solamente has ejecutado 30. Entonces ya corresponde que con la entidad se organicen para ver si te hacen un pago menor o en todo caso, como está sugiriendo acá, luego de eso en otra oportunidad, en otro mes, la diferencia del servicio que no brindaste ahora.
Uy, acá a su amigo Jorge Aparicio le deben por servicio de vigilancia desde noviembre. Y con el pretexto de que no están trabajando a raíz de la emergencia, no procesan los pagos hasta la fecha. No obstante, el servicio lo vienen brindando de manera normal y es la empresa la que está asumiendo el pago de las remuneraciones. Ahí sí, por ejemplo, tienes una causal de resolución del contrato, ¿no? Imagínate, no te pagan desde noviembre, tú tienes que pagar planillas, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Yo creo que ahí, a diferencia del caso que conté antes, tú ahí sí podrías sustentar, Jorge Aparicio, de que esta falta de pago te ha colocado en una situación que te hace inviable continuar con el contrato. Lo que te sugiero es que documentes, porque si tú estás calladito y no le has requerido a la entidad que te pague, no, ahí hay que mandar cartitas diciendo, oye, págame, yo estoy pagando planillas y ya me estoy complicando financieramente, ya no tengo de dónde sacar dinero. Ahí sí tú puedes resolver el contrato, y el procedimiento para resolver el contrato hay que cursar una carta de preaviso, dándole, en el caso de servicios, un plazo de máximo 5 días para que te paguen. Si quieres le das más días, pero el que la norma te dice es que sean no mayor de 5, si quieres, dándole plazo para que te pague, y si no te paga, ya le mandas otra carta donde le resuelves el contrato. Ojo ahí, las dos cartas tienen que ser por vía notarial. Yo no sé si ahora mismo hay notarios trabajando, y si no hay notario, habría que mirar si la fórmula de juez de paz aplica, ¿no? La norma creo que solamente regula ahí notarial, ¿no? Ahí tenemos una dificultad, porque la formalidad notarial no te la puedes saltar. ¿Qué pasa con la suspensión o ampliación de plazo con las diferentes garantías otorgadas? ¡Ay, qué buena pregunta! Eso lo comenté yo en el artículo que preparé para el estudio. Si estoy con un contrato con ampliación de plazo, el plazo, como dije, o sea, si estoy en un contrato donde no he pactado suspensión, y por ende en su momento presentaré mi solicitud de ampliación de plazo, las garantías siguen su curso y yo como contratista las tengo que seguir renovando. O sea, si una garantía se me vence, la tengo que renovar. Si yo he pactado suspensión, que es diferente, yo ahí he podido haber puesto que durante el periodo de suspensión, si una garantía se vence, para poder renovarla tendrá que terminar la suspensión. Lo tendría que pactar por escrito. De lo contrario, la obligación de garantizar, yo entiendo que se mantiene. Hay que tener cuidado ahí. Bien, acá plantean una pregunta interesante. Y ya creo que con esto vamos acabando, Francesca. Si existiese el deterioro de algún material perecible en obra, producto de la paralización de los trabajos, ¿podría el contratista solicitar la reposición o indemnización por dicho material? ¿Y cuál sería el procedimiento en caso que sea viable dicho reconocimiento? Miren, primero, yo entiendo que todo contratista de obra tiene registrado qué materiales han entrado a obra, ¿no? Según tienen un calendario de adquisición de materiales, y bajo ese contexto debería estar registrado qué materiales han ingresado a obra. Si al término de la cuarentena ustedes se encuentran, o ahora mismo, si saben que hay un material que se ha dañado, que se ha perdido, tienen que comunicarlo a la entidad. Y ahí sí hay cuestiones bien particulares, porque la norma no regula qué pasa en estos escenarios. O sea, no hay nada, a diferencia de la ampliación de plazo, que aunque sea por fuerza mayor, sí le da el derecho al contratista que le amplíen el plazo y que le paguen los gastos generales y los costos directos, para situaciones como la que estás comentando de pérdida, de daño de materiales, no hay nada expuesto en la norma. Entonces, si yo no tengo nada en la norma de contrataciones, me voy al Código Civil, es una situación de fuerza mayor, pero una situación de fuerza mayor no le atribuye responsabilidad a ninguna de las partes. O sea, tú no puedes decirle a la entidad, oye, se malogró el material, págamelo. Porque es una fuerza mayor, no es culpa de la entidad. Entonces ahí habría que mirar, si es un contrato de obra, debe tener tu matriz de asignación de riesgos. Habría que mirar si tienen algo parecido. ¿Qué pasa si se pierde algún material por causa de la naturaleza o por causa de fuerza mayor? Habría que mirar cómo está tu matriz de asignación de riesgos. Pero de principio, si eso pasa, yo creo que trasladárselo a la entidad simplemente porque ocurrió la fuerza mayor, yo no lo creo posible. Ya, yo creo que ya acabamos aquí, Francesca. Sí, les agradezco sus preguntas. No te preocupes, nos has ayudado un montón, has atendido prácticamente el 100% de las preguntas que han elaborado en el chat. Muchas gracias, doctora Cita. Gracias, doctora Milagros.
por su participación. Y bueno, solo indicarles a los participantes de que este Zoom tiene una encuesta en la cual se está consultando qué otro tema de interés sería para ustedes para poder nosotros trabajar un próximo Zoom. Agradecerles por el tiempo. Sabemos que la doctora Cita ha hecho una excepción con nosotros para poder esta noche asistir a este Zoom. Muchas gracias, doctora Cita, muchas gracias, doctora Milagros, nuevamente. Bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. La sesión del día de hoy ha concluido. Gracias. Gracias por la invitación, Francesca. Gracias, Milagros, por estar también juntas en este primer webinar de la Cámara. Súper interesante, somos compañeras de estudios, así que es muy bonito compartir este tipo de sesiones. Gracias a los participantes y por su interés. Sigan ahí informándose sobre la norma, que es la mejor manera, desde el lado de la entidad, Milagros seguramente coincide, para el funcionario público, desde el lado de la entidad, la mejor manera de ser eficiente, y desde el lado del contratista, informándose es la mejor manera de cuidar sus intereses. Gracias, Francesca, gracias, Cita, y bueno, también a los participantes. Un gusto haber participado con ustedes. Bueno, gracias, doctoras. Nuevamente, mis agradecimientos por parte del Carancagua. Cuídense, nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense, sigamos en cuarentena.